Vamos a presentarlo ahí a Papo Cáceres, que es uno de los segmentos más esperados. Vino del Albinegro, de Albinegro vino hoy, mirá. Para el aniversario. ¿Cómo del se ascenso ayer. ¿Cómo se le llama a los de Funebrero? No, Albinegro. ¿Quiénes son los del Funebrero? Villa Alvear. Acá Villa Alvear. Villa Alvear, que va a cambiar de dirigente en estos días, cambia de presidente. Claro, exacto. Bueno, Sapo otro caso, de otro pozo. Sapo otro pozo. También saluda a Sapo. No, pero saluda a Sapo Cáceres también de paso, ya que está va derrapando. Siempre es así, si no sería yo. Dos cositas. Primero, soy fanático de esa serie que estaban hablando recién. ¿Ah, sí? De los simuladores, me encantaba. Yo también, a mí me encantó. Aunque digo, para mí yo no dije nada, porque como siempre estoy en el aire y capaz que hasta una remera me mandé hace una vez, pero ahora les digo que el Eternauta para mí está ahí. ¿Ah, sí? Yo no vi mi gusto personal. Yo no vi el Eternauta. Yo lo vi 3 veces. Ahora se pinchó la película de los simuladores por presupuesto, ¿no? Ya estaba todo para... No fue un tema de presupuesto, fue un tema de que pasó a la Paramount y la Paramount pasó al revés. Porque porque los actores, tanto Peretti como el otro, dijeron que fue un tema de presupuesto. Pero el presupuesto, ¿por qué? Porque, a ver, pasó algo muy parecido a lo que pasó con el Eternauta, pero al revés. Cuando el Eternauta tardó tanto, porque ellos sí o sí dijeron actores argentinos, hechos en Argentina, Con los simuladores pasó algo parecido y la Paramount la quería como hacer como más mundial. Entonces por ahí medio vino según lo que contó Cifrón en una nota hace ya un tiempo. Y después sí también te da presupuesto, obviamente que sí, también tiene mucho que ver. Pero ayer al martes estaba hablando justamente del aniversario del ascenso de Forever. Yo estaba con el Negrito Verón ahí y salí disparado cuando pusiste el video, porque yo estaba detrás de ese arco. Claro. Del arco donde se hace el gol y donde se cae el alambrado. Era pibe, ahí estaba. Tenía 19, había cumplido recién 20 años. Estaba con Portalea usted entonces. Portalea también estaba ahí. Estaban los dos. Nosotros estábamos allá arriba donde se cayó el coso que quedamos al lado del arco. Y después al final del partido salimos todos caminando por la 9 de julio hasta la plaza 25 de mayo y había un camión jaula que daba vuelta a la plaza y yo no me llegué a subir, pero se subía todo el mundo de esos recuerdos. Bien. Hoy vamos a ver alumno Melamut. Alumno Mieres. Alumna Dayana. ¿Estudiaron? Miranda, pero claro. Sí, porque vos sabés que no sé por qué me sale Maidana. Te bauticé Maidana y digo, que es Dayana, Maidana, creo que viene por ahí como un juego de palabras. Porque hoy vamos a tomarle clases. Me gusta de historia. Vamos. Historia argentina. Señoras y señores. Yo sé de matemáticas. Yo me la sabía comenzar. Yo creo que de esta casi todos van a saber la respuesta, pero allá en su interior la van a saber. Pero profe, tienen que ser preguntas así como de qué color es el caballo blanco. Claro. Es que la pregunta va a ser 50-50, porque la pregunta va a ser verdadero o falso. Como de qué color es la yema amarilla. Exactamente. Vamos a la primera foto, señor Verón, por favor. ¿Lo conocen a ese señor? Sí, Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento. ¿Era su nombre verdadero? No. No era. No, él se llamaba Faustino Valentín. Ese era su verdadero nombre, que ahí al lado está el acta de bautismo. No había acta de nacimiento en esa época. Y si ustedes ven en el segundo, en la segunda estrofa, digamos, segundo renglón, dice Faustino Valentín. Al comienzo es el nombre, ahí está el certificado. Pero ¿por qué Domingo? Dirán ustedes. Porque te ponían el nombre por el santoral y él nació en San Valentín. Entonces la madre y la familia de la madre eran muy devotos de Santo Domingo. Yo pensé porque iba hasta los domingos a la escuela. Y de ahí empezaron, la madre decía Domingo aquí, Dominguito allá, entonces él después se termina cambiando el nombre por Domingo Faustino Sarmiento, que inclusive, yo no sé cómo habrá sido el registro civil de la época y todo, pero inclusive cuando firma el acta de presidente dice Domingo Faustino cuando no era su nombre de bautismo. De verdad, claro. Pero bueno, era el presidente. Nombre artístico. Era el nombre que le puso la madre. Así que esa es la primera develada de todas. Entonces, perdón, ¿el nombre era Domingo? Era Faustino Valentín. Faustino Valentín, y la madre le decía Dominguito, el Valentín quedó para otro santo, y hay algunas historias de cuando hagamos un programa después de las 12 de la noche de las historias de lo que... No, de Sarmiento. De Sarmiento cuando viajaba.
No, un señor con una boca de letrina, decía la historia. No, pero aparte las cosas que hacía Sarmiento, impresionante. Y los ponía en los gastos del Estado argentino. No lo podemos decir por razones obvias de horario, claro. Pero era bravo. Vamos a la siguiente imagen y acá vamos a jugar con la memoria de mis compañeros, compañera, porque esto lo hablamos fuera de micrófono, pero como la gente no lo escuchó, lo vamos a contar. El señor que está ahí es Güemes. Ah, bien. Güemes. Sí, claro, Martín de Güemes. Tomó un barco a caballo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Se Sí, acuerdan? lo habíamos contado, sí. muy bien. Exactamente, cuando cuando el barco llega al río hay una bajante de golpe y el barco queda encallado y ahí Güemes con un grupo de gauchos toma el barco ante la sorpresa, porque los barcos tenían cañones, vos decís, ¿cómo con los cañones? Pero no se lo esperaban. Cuando se dieron cuenta de los tenían adentro, a tal punto que cuando se rinde Beresford, que era el almirante que comandó los barcos ingleses, pidió conocerlo. Porque no podía creer, él no estaba ahí en ese momento, pidió conocerlo. ¿Quién era tenía 21 años en esa época, el general Güemes? Acá quisieron tomar la legislatura con caballo. Histórico. No, yo digo, Martín de Güemes es un poco el prócer olvidado, ¿no? Porque yo digo, está a la altura de San Martín, está a la altura de Belgrano. Pero ahora tenemos feriado también. Pero no tan reivindicado. No integra el cuadro de los próceres argentinos. Porque tenés los próceres argentinos, tenés San Martín, Belgrano y Sarmiento. Son los tres próceres que un día hablando con el profesor Historia nos dijo, pero debería ser este cuarto prócer, Sí, yo creo que en Buenos Aires. Yo creo que en los últimos años se logró reivindicar eso y reivindicar a muchos otros próceres. Totalmente. Pero en el norte, por ejemplo, en Salta se paraliza el mundo. Sí, inclusive nos enteramos recién en los últimos 10 años que tenemos Madre de la Patria. Quiero que me entiendan lo que estoy exponiendo. Los próceres argentinos, los tres próceres argentinos, y hay un profesor de historia nos va a decir esto, son Belgrano, Sarmiento y San Martín, son los tres, son los próceres, los otros son personajes históricos. Bueno, dentro de esos próceres debería estar Martín de Güemes, que hoy no lo está, y debería, no tiene que ver con recordar, tiene que ver con eso, con el nombre, con el lugar que ocupa en la historia. Dos detalles que para darle la razón a Esteban. Primero, los feriados nacionales, los únicos tres próceres que tienen feriado nacional son Belgrano, San Martín y Sarmiento, porque después el otro feriado es 9 de julio, 25 de mayo. Después tenés feriado de Navidad, Año Nuevo, pero de fiestas patrias son esos 5. Sí, tal y cual. Lo otro, si te pones a pensar, para aquellos que somos más futboleros, la mayoría de los equipos de fútbol tienen los nombres de Belgrano, San Martín y Güemes. Güemes, perdón, lapsus. Y Sarmiento. Son de lo que tienen la gran mayoría. Igual son datos anecdóticos, pero también es cierto lo que dice Dayana. Se ha reivindicado a Güemes, por suerte, en los últimos años. Y la segunda pregunta, con esa foto que teníamos ahí, ¿era Martín Miguel de Güemes ese del dibujo? De verdad no era foto, era cuadro. Para mí no. ¿Por qué no? ¿Por qué ese no es Güemes? En realidad la respuesta, ¿sabe cuál sería? Sería. Claro. Se parece más a Manuel Laínez. Porque él nunca fue retratado en vida. ¿Por qué? Porque los que retrataban cobraban muy caro y él era un general pobre. Entonces lo que se hizo casi 100 años después de su muerte, se hizo este cuadro y se hizo con un sobrino nieto de él que era muy parecido y con familiares que quedaban vivos. ¿Vieron el retrato robot? El Vamos armándolo. Hicieron entre un primo, hermano que quedaron vivos, qué sé yo, iban armando los ojos así, la boca así. Tipo una inteligencia artificial. Claro, un identikit. Hicieron un identikit de Güemes porque en realidad nunca fue retratado en vida, como si fue, por ejemplo, el caso de Belgrano, sabían que es la cara de él y el cuerpo de otra persona. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque él no estaba contento con su cuerpo. No crean que esto viene de ahora de los pero mirá vos, Belgrano, un tipo... No estaba muy de acuerdo porque era muy chiquitito, muy menudito. Entonces, y otro que tanto juegan con el tema de que él tenía la voz muy finita, qué sé yo, en realidad Cotorrita le decía. Sí, pero ¿por qué? Porque él había tenido cáncer de garganta de niño, o una enfermedad, no me acuerdo si era cáncer. Una voz aflautada tenía. Y tenía la voz muy aflautada por una operación que le hicieron de niño. Bien, vamos a la siguiente que ahí tenemos. ¿Y esto qué personaje está? Viñedos. Sí. El primer viñedo registrado en la historia argentina se plantó en San Luis. ¿Verdadero o falso? Hacemos el sentido común. ¿Qué pensás? Para mí fue... ¿Cuál es la zona viñatera principal? Buena Mendoza, tenés San Juan. Ahora se extendió a La Rioja, exactamente.
y para mí noche. O sea, que es falso, pero es falso todas las provincias que dijimos. Porque el primer viñedo fue en Santiago del Estero. Mirá vos, Santiago del Estero. El primer viñedo argentino fue en Santiago del Estero en el año 1551. ¿Por qué? Porque por algo el estadio, Santiago del Estero es una de las ciudades más viejas de Argentina. Sí, por algo su estadio se llama Madre de Ciudades, justamente. Y cuando empieza a haber ya un cierto gentío, una cierta cantidad de gente, ¿qué necesitaban? Hacer una capilla, no tenían cura. Entonces, ¿de dónde traen un cura? De Chile. No había curas acá, lo traen de Chile. ¿Y qué es lo primero que preguntó el cura? ¿Qué preguntó? ¿Hay vinito? Para la misa. ¿Qué hizo? Entonces le dijeron, y la verdad no, en esa zona no existe. Entonces él vino desde, algunos dicen desde Chile, otros dicen desde Mendoza, que él ya estaba en Mendoza. Vino en varios días el viaje con una vid, una planta de vid, y la venía regando para que no se le muera. Y así llegó la primera vid a la Argentina, que venía de Chile. Y después, bueno, ya él planta su vid y empieza a hacer sus vinitos. Y después, bueno, ya la segunda etapa de las vids es la etapa de San Martín en Mendoza. Fue el principal impulsor de la vid en la República Argentina. Mira vos, perdón, Sí. Paco, respecto a viñedos, tengo un dato muy curioso que no quiero dejar de aportarlo. Porque hay un viñedo aquí en la provincia del Chaco. En el año 2023, los que impulsaron este trabajo son, una de ellas es colega y amiga, trabajadora de prensa ella, de Radio Mocoví, claro. Claudia Pinati, y su pareja. Y empezaron con 800 plantas de viñedo y empezaron allí a trabajar y les resultó muy bien. Y bueno, y es un proyecto muy chico todavía que comenzó en el año 2023, como te decía, pero es el primer viñedo. Ya tuvieron una primera cosecha allí de este viñedo. En Colonia La Matanza está ubicado, más precisamente a unos 45 kilómetros de Sáenz Peña. Mirá, tenemos vino tenemos chaqueño. eso también acá, olvidá. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, acá ha habido con la frutilla, con el arroz, con el pacú mismo, claro. los criaderos, por decirlo de alguna manera. Fray Luis Cedrón se llamaba el señor que trajo, gracias a un Cedrón le debemos la Vamos a la siguiente imagen. A ver. Esta, les voy a hacer primero una pregunta por afuera y después va a desembocar en esta imagen. ¿California dónde está? California está en Estados Unidos. Era originalmente mexicana. De mexicana, sí, se lo sacaron. Y antes fue Argentina. ¿Verdadero o falso? ¿Vos sabés que es verdadero? Sí. Fue durante 6 días ondeó la bandera argentina en California. ¿Por qué? Cuando San Martín toma Chile y va a Perú y decide ir a Perú, que era parte del plan que él ya tenía, claro. Él sabía que no tenía la suficiente fuerza, sobre todo marítima. De hecho, los barcos que tiene son barcos que toma del ejército español. Entonces lo llama Guillermo Brown, recordemos que su mano derecha era ese señor que está ahí, que es un francés, que era un corsario, que yo me tengo que hacer la remera alguna vez, que se llamaba Hipólito Bouchard. Hipólito Bouchard, que algunos conocerán porque es la calle donde está el Luna Park. Ese señor era un personaje muy particular, que alguna vez lo quiso liberar a Napoleón en la isla Santa Elena, que dio la vuelta al mundo en un barco que se llamaba la Argentina, y tantas otras cosas que hizo este hombre. Dentro de esas le dicen, andate allá, y ahora que todavía no llegó la noticia de que liberamos Chile, todavía estaban con el tema de Argentina. Sí. ¿Para qué? Para debilitar los barcos allá. Entonces él se fue con un barquito y se fue hasta California y bombardeó el puerto de California. 6 días. Y tumbó un montón de barcos y tomó el fuerte de California durante 6 días. Después vinieron los refuerzos, lo echaron de ahí, y cuando volvía vio que en la zona de Centroamérica había más puertos con barcos. Entonces bajó, digamos, para volver, bombardeando todos los puertos españoles que había en la zona. Entonces, uno de esos estaba en la zona de Guatemala, lo que hoy es Guatemala. Sí. Razón por la cual, cuando Guatemala decide independizarse y elegir bandera, toma ese color. Toma los colores. Por eso, tanto Nicaragua como El Salvador, como
Honduras tienen la bandera, los colores argentinos en honor a la República Argentina. Que me salté la pregunta que era esa, si era verdadero o falso, pero bueno, no importa. La idea era esa, contar esta historia. Esos países toman el color de nuestra bandera como por homenaje, eso. porque ¿qué es lo que pasa? Esos bombardeos, pasó lo mismo que con las invasiones inglesas. Los criollos de esa zona dijeron, no son tan fuertes los españoles esto, porque vino este barquito solo, los bombardeó él solo. Entonces ahí esa fue la semilla de la independencia de todos estos países de Latinoamérica. Gracias a ese la señor, importancia que tiene nuestro país, ¿no? No, totalmente. Y además, si pueden, busquen alguna biografía, un videíto, algo, Hipólito Bouchard, la historia del tipo. Yo no sé cómo no se hizo una película todavía, porque es una serie, una película que de Piratas del Caribe, un poroto al lado. Pero es posta, lo de la isla Santa Elena, el vago venía navegando y le dijeron, ¿saben quién está ahí? ¿Quién? Napoleón, vamos a liberarlo. No, pará. No tenía drama el tipo. Sí, no tenía ningún problema. Y vamos a la última imagen, que tiene más que ver con el leitmotiv de la columna de hoy. Estamos viendo la plaza del 25 de mayo de 1810. Sí, Cabildo. Hay un error en esa pintura. Ay, no. ¿Qué está mal A ver, ahí? los paraguas. Muy bien. Sí, porque Que no había paraguas. Pero en realidad sí había. Claro. Eran muy caros. Eran muy caros y recién, y ahí está la dicotomía de los historiadores, si es que había o no, el primer registro de importación de paraguas de 1811. Pueden haber venido personas sin importar, digamos, sin importar me refiero empresarialmente, sino que de motus propio, vino alguno de Inglaterra, claro, España, y trajo un paraguas, digamos. Pudo haber habido, pero así, como en la cantidad que siempre nos mostraron, no había. Que llovía, sí llovía, porque hay registros de la época, no diarios, pero sí registros de cartas y qué sé yo. Pero lo que a mí más me gusta de esto, como para ir cerrando, era lo que dijo Belgrano, lo que está en su lápida. A ver qué dijo. Lápida, la de Belgrano, le manda una carta, en realidad una esquela a Saavedra, que ya se había mandado una, que ahora la vamos a contar, donde le dice: si Cisneros mañana 25 no llama a Cabildo Abierto, lo tiro por el balcón. Está en la lápida de Belgrano está el mismo Cisneros que cuando el 22 de mayo le van a pedir el Cabildo Abierto, llega toda la turba de donde iban los Monteagudos, etcétera, Belgrano y Saavedra, que era el jefe de los patricios. Recordemos, cuando sale Cisneros, por escucha el grito, se le acerca, le pone el trabuco, como se llamaba, la pistola en la cabeza, y le dice, virrey, cabildo o muerte. Eso está en los registros, está en la autobiografía de Saavedra. O sea, no era tan villique en todo. No, claro. Fue una revolución, fue brava. Claro. Belgrano estaba sentadito en el balcón con un pañuelo blanco. Que si él se lo pasaba por la cara, así hacía, no pasó. Si él tiraba el balcón por la ventana, aparecía un tal French y Beruti con su gente. Estaban armados hasta los dientes. Claro. ¿Te acuerdas que decía Era la señal que repartían escarapela? Bueno, primero mentira, porque la escarapela se creó en 1813 recién. Lo que sí se cree que repartían eran unas cintitas blancas. ¿Por qué blancas y no azul, celeste y blanca? Porque teñir las telas era muy caro. Entonces, generalmente eran cintas blancas. ¿Por qué? Porque era un modo distintivo de quién era su gente. Porque si se armaba, si no tenía la cintita, corre, digamos, ¿no? Era el distintivo, claro. Era el distintivo y Belgrano decía, si acá perdemos la votación, no había democracia, no había nada ahí, está muy bueno. Si lo pueden conseguir, algo habrán hecho por la historia argentina, que hicieron Pergolini con Piña, ahí cuentan todas estas cositas que estoy contando. Tengo un libro ese. Tú también lo tengo, yo lo conté así rapidito, pero es mucho más detallado. Y después, pero la historia que tiene es muy linda cuando la cuentan así. Después estaría bueno también que hablemos del color de la bandera, para el color de la bandera, que como la conocemos hoy, no es así, no fue así desde un principio. Bueno, el color de nuestra bandera tiene mucho que ver con los colores de las camisetas de las selecciones. ¿Por qué Holanda está anaranjada? ¿Por qué Italia tiene azul si no son los colores de su bandera? Pues tienen que ver con las casas que reinaban en ese momento. Y acá se puso el blanco por la casa de Borbón, ¿no? No me voy a acordar, pero sí sé que la banda que era de color azul y blanca tenía que ver con los príncipes de Borbón. Claro, el Borbón también, te dije bien. Es como, o sea,
yo declaro la independencia, pero todavía te veo un guiño por las dudas por si llegas a recuperar el poder después. Es como la casa Savoy en Italia, que era color azul, y por eso toma Italia la... Porque recordemos que en ese momento había invadido Francia, España, y habían tomado prisionero al rey. Entonces, bueno, listo, mirá si después recuperan la libertad y se vuelven fuertes y vuelven. No, pero nosotros estamos guardando nomás el poder, por eso teníamos el mismo color. De hecho, en la misma, si uno busca en la misma primera junta, estaba dividida. Ahí arranca la grieta, ya en 1810 arranca la grieta. Uno que quería liberarse del todo y otro que era, no, hasta acá nomás. Che, Papo, hagamos una parte 2 de esto. Sí, bueno, hay para hacer un montón, hay para hacer algunas más contemporáneas también. Inventos argentinos, me gustaría que hablemos después también. Hay muchos inventos argentinos y hay una, yo les pregunto a ustedes, por el horario, que se la puede tunear. Inventores que fallecieron por sus propios inventos. Me gusta también. Hay inventores eso. que fallecieron Sí. por sus propios inventos. Y después mitos de algunos inventos que creemos que fueron argentinos que no lo fueron. Sí, o personas que dijeron cosas que las odiaron o le costaron la muerte y eran verdad. Bueno, Galileo Galilei sería el caso, pero hay muchos otros, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, gracias, Papo. No, por favor. Un placer. Ahí está, sapo de otro pozo, Papo de otro pozo. Se me, ahora ¿Viste? ya se me Él mezcla. sabe un montón de trabalenguas, pero el tuyo no le sale. Me cuesta, no le sale. Me cuesta mucho.